Para mí es un privilegio el estar con ustedes esta mañana. Espero que aguante la voz, está un poco débil. Para mí la visita a Bolivia es una visita especial, porque es mi jubileo. Como joven, en el año 1967, vine a La Paz y Cochabamba por primera vez. Entonces, han transcurrido unos 50 años y en el año 67 no era casado. Ahora mi esposa, que es inglesa, y yo nos casamos en la ciudad de Arequipa. Ahora contamos con 5 hijos, nacidos en 3 países: Perú, Estados Unidos y Australia. Y también ahora 20 nietos y 3 bisnietos. Entonces agradecemos a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Mi hermano Sergio ha dicho que pasamos mucho tiempo todavía en Sudamérica, mayormente exponiendo sobre los temas creacionistas y también la educación cristiana. En cuanto a los temas creacionistas, nosotros creemos que Dios ha creado todo y lo hizo hace 6 o 7 mil años, y también creó todo durante 7 días o 6 días normales. Y presentamos evidencias científicas y bíblicas para sostener nuestra postura. Iba a dar una presentación titulada La Ciudad Perdida. El proyector no está obedeciendo. Entonces voy a dar una presentación un poco diferente. Y comenzaremos en Hebreos. El título de la presentación es ¿por diseño o por casualidad? ¿Por diseño o por casualidad? Leeremos de Hebreos capítulo 1. Espero que tengan sus Biblias. La adoración de Dios es muy importante. Una vida de oración también. Pero es mi experiencia en el tiempo que he pasado en los Estados Unidos, Sudamérica, en Australia, que la mayoría de los cristianos no conocen bien sus Biblias. Y por eso estamos sujetos a engaños, etc. Y no podemos avanzar tanto en nuestra vida espiritual. Entonces animo a cada uno de ustedes, los que no han seguido un plan de estudios, de hacerlo, porque es muy importante conocer la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. Entonces la frase postreros días no es necesariamente una referencia al fin del mundo, porque se refiere a los días de Jesús acá. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hay 2 cosas acá que llaman la atención, que es el Hijo, la persona de la Trinidad, que es el más responsable para la creación. No somos de ninguna manera producto de la casualidad.
En versículo 3 dice que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando pensamos en esto, vemos que nuestro Dios en realidad es extremadamente poderoso, infinito en realidad en cuanto a la materia. Yo pensaba que Dios había creado todo y luego tomó 2 o 3 pasos por atrás y luego lo miró funcionando en armonía perfecta. Bueno, sí, funciona muy bien. Pero la Biblia dice que Dios sustenta directamente todas las cosas, cada átomo en este universo con la palabra de su poder. Increíble, ¿no? ¿No es cierto? Los científicos han calculado que hay por todo el universo 10 a la potencia de 80 átomos, o sea, 1 seguido por ¿cuántos ceros? 80 átomos que Dios sostiene y todos los sistemas que vemos, toda la vida directamente con la palabra de su poder. A propósito, soy profesor jubilado de matemáticas y ciencias. Y cuando vivía en Arequipa en los años 60, era catedrático en la Universidad Católica de Arequipa. Vamos a leer un versículo de Jeremías, capítulo 33. El otro día en la conferencia CONEC solicitaron una presentación sobre la matemática. ¿Cómo podemos enseñar la matemática desde una perspectiva bíblica? Entonces yo di una presentación de algunas ideas misceláneas sobre el tema. Vamos a ver algunos de estos hoy día. Jeremías 33, 22. Dice acá, como no puede ser contado el ejército del cielo, o sea, las estrellas, ni la arena del mar se puede medir. Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Y tenemos la tendencia de leer la Biblia y leemos ese versículo y decimos, está bien esto. Pero pocas veces investigamos el asunto. Hay varias estimaciones por varias organizaciones sobre el número de estrellas que hay por todo el universo. En el año 2003, en mi patria, Australia, usando computadoras muy poderosas y también telescopios muy poderosos, hicieron una estimación del número de estrellas que se puede alcanzar con los telescopios. Y el número salió 7 por 10 a la potencia de 22. O sea, 7 seguido por, ¿cuántos ceros? 22. Eso no son todas las estrellas. Solamente las que en teoría podemos ver con telescopios ópticos. Los que tienen lentes y también espejos. Se estima que hay por todo el universo que es finito hasta 10 a la potencia de 28 estrellas. O sea, 1 seguido por 28 ceros. Si usted pudiera contar 30 millones de estrellas cada segundo, no 1, 2, 3, 4, 5, 30 millones, digamos, ¿ok? Le demoraría millones de años para contar ese número de estrellas. Y claro que no podemos hacer esto. Entonces la Biblia dice que es correcto cuando dice que no, el ejército del cielo no puede ser contado. Pero por años pasé por alto la parte que dice ni la arena del mar se puede medir.
Y hay bastante playas en el mundo. ¿Cuántos granos de arena debe haber? Bastante. Pero es muy difícil estimarlas, porque todas las playas tienen formas diferentes. Y el número de granos de arena varía también. Es muy difícil. Pero sin embargo, los científicos tienen varias técnicas para dar una estimación más o menos. Y las estimaciones que he visto en el internet son 10 a la potencia de 23 y 24. Menos que la estimación del número de estrellas. Y cuando pensamos que un puño de arena, ¿cuánto demoraría para contar los granos de arena de eso nomás? Un año casi. Son bastante. Pero parece que hay más estrellas por todo el universo que hay granos de arena en todas las playas del mundo. Es increíble. Y cuando examinamos el asunto un poco, vemos más y más de la grandeza de Dios. Y vamos al Salmo 147. Para terminar este asunto. Salmo 147. Okay. Versículos 4 y 5. Hablando de Dios, la Biblia dice, Él cuenta el número de las estrellas. Bueno, para Dios la materia no es nada. Nosotros nos esforzamos para hacer casi cualquier cosa. Pero no es así con Dios. Dios es un ser infinito que crea la materia con su boca, con su palabra. Conoce el número de estrellas que hay. Sigue diciendo, a todas ellas llama por sus nombres. Entonces Dios tiene un nombre para cada estrella. Pregunta, ¿cuál es más fácil? ¿Contar o poner nombres? Más fácil contar, ¿no es cierto? Si tuviéramos que poner nombres para cada estrella, se agotarían las ideas rápidamente. ¿Cómo es posible esto? Bueno, la Biblia sigue diciendo, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Así es. Para Dios no es nada. Para nosotros parece una imposibilidad. Y también en Lucas, creo que es en capítulo 12, dice que Dios tiene aún los cabellos de nuestra cabeza, los que todavía tienen, contados todos. Grande es el poder de Dios. Ok, Salmo 139. Pasamos a otro punto. En todo esto, estoy tratando de darles la idea que esta filosofía de que de alguna manera somos producto de la casualidad es una idea errónea. Richard Dawkins y Stephen Hawking y lo demás que tratan de decirnos que la evolución es posible, están pasando por alto, y ellos lo saben, varias leyes de la ciencia que dicen que la evolución es imposible. Entre ellas es la segunda ley de la termodinámica, que todo en el tiempo va por degradación. No hay ninguna ley de la ciencia que codifica para nueva información genética, para que podamos pasar de partículas a personas espontáneamente. No hay ninguna ley. También niega la ley de la biogenética, que dice que la vida solamente viene de otra vida. Y nunca hemos observado excepciones a estas leyes. Nunca. Salmo 139. Leeremos desde versículo 13 hasta 18.
porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi padre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Versículo 16. Habla de un libro en el contexto del cuerpo humano. Es una posibilidad. Y puesto que es una posibilidad, no vamos a ser muy dogmáticos, pero es una posibilidad que este libro que vemos acá en este salmo es una referencia del libro de información que forma el cuerpo humano. Voy a darles algunos ejemplos. Si pudiéramos sacar de tu cuerpo una sola célula, no importa si es de los cabellos, de la piel, de los músculos, los huesos, todas las células tienen la misma información genética. Y quitáramos de la célula el ADN. Y examináramos el ADN. Podríamos formar con el ADN que está en una sola célula humana. Una biblioteca de 1000 libros, de 500 páginas cada uno, de información. Una sola célula tiene información genética. Si pudiéramos escribir toda la información en forma escrita, formando libros de 500 páginas, una biblioteca de 1000 libros. Eso en realidad es increíble. Los científicos israelíes están buscando en otros países, maneras de usar este sistema de almacenamiento para aumentar nuestra capacidad de las computadoras y otros sistemas. Ellos estiman que con 1 gramo seco de ADN podemos almacenar información equivalente a algo como 12 trillones de CDs. 1 gramo seco, que no es mucha materia, pero puesto que el ADN es muy pequeño, es bastante ADN. Entonces el sistema de almacenamiento que Dios nos ha incorporado en cada célula es absolutamente increíble. Eso nomás me convence de la existencia de Dios, porque no hay ninguna manera, pensando en procesos naturales, que podemos explicar un sistema tan complejo. Muy bien, mientras estamos en Salmos, vamos a pasar para Salmo 8. Varios científicos durante los años han sido inspirados por versículos en la Biblia. Entre ellos el gran Johannes Kepler. ¿Usted ha escuchado de Kepler? ¿Qué descubrió Kepler? Las leyes de movimiento planetario. Bueno, ya saben. Okay. Las leyes de movimiento planetario. Isaac Newton también, uno de los científicos y matemáticos más resaltantes de todos los tiempos.
fue guiado por el Dios de la Biblia. Pero otras personas también que no son tan conocidas. Una vez un oficial de la Marina de los Estados Unidos, se llama Matthew Maury, estaba leyendo el Salmo 8. Llegó al Salmo 8, versículo 8, dice: las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Senderos. Y puesto que fue un oficial en la Marina de los Estados Unidos, la idea de senderos del mar le interesó. Entonces, a partir de este versículo, pensando que se podía tomarlo en forma literal, él comenzó una investigación de los océanos y los mares y descubrió el sistema de corrientes oceánicas por medio de este versículo. Y hay varias cosas también que podemos señalar, no solamente este descubrimiento. En el libro de Génesis, capítulo 9, no tienen que leerlo, Dios formó un pacto con Noé después del diluvio. ¿En la forma de qué cosa? Arcoíris, ¿no es cierto? No sé si ustedes jamás han investigado esto. Pero es interesante, el arcoíris tiene 6 o 7 colores. Depende a quién se pregunte. Pero tiene 5 o 6 colores básicos. Entonces, cuando vemos el arcoíris, nos hace recordar de la promesa de Dios de no inundar todo el planeta, otra vez. No habrá otro diluvio global. Diluvios localizados, sí, pero un diluvio global, no. ¿Jamás han pensado en el significado de los colores? Aquí primero es rojo. ¿Qué simboliza el color rojo? Probablemente la sangre de Cristo. Luego tenemos el amarillo o dorado. En la Biblia, el dorado representa la divinidad. Por ejemplo, cuando Cristo nació, le dieron presentes, regalos. Entre ellos fue una cantidad de oro. El color verde, lo que ustedes que tienen huertos, pasamos por los parques, sabemos que el color verde representa la vida. Y también el color azul es el color de los cielos, nuestro destino. Y el color púrpura o violeta en la Biblia es el color de los, ¿quién sabe? Reyes. Cuando Cristo estaba en su pasión, le vistieron con una túnica de color púrpura. Porque en aquel entonces eso fue el color de los reyes. Fue muy difícil. No tenían pinturas en aquel entonces de cualquier color imaginable como tenemos hoy en día. Todo fueron por medio de colores o sustancias naturales. Y el color púrpura fue muy difícil de conseguir. Y solamente los reyes tenían plata suficiente para comprarlo. Por eso se conocía como el color de los reyes. Pasando otra vez por el arco iris. La sangre de Cristo, que es dorado Dios, nos da verde la vida, sobre todo la vida eterna. Por medio de esto, pasaremos toda la eternidad en azul, los cielos, en la presencia de púrpura, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay varios significados
en estas cosas que Dios hace. Interesante, ¿no? Romanos 1:20. Un versículo preferido mío. Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él. ¿Quién es este Él? Dios. Así. Nos dan dos ejemplos. Su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, sigue diciendo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Y punto. Entonces vemos por toda la creación un diseño absolutamente increíble. Hasta el lirio más sencillo, hasta el número de estrellas. También no he hablado acerca de el mundo microscópico del átomo. Ustedes saben que el átomo consta de un núcleo de protones y neutrones, rodeado por electrones. Es un modelo sencillo del átomo, aunque en realidad es mucho más complicado. Estos electrones tienen una masa de punto decimal, 30 ceros y luego un numerito. Entonces casi nada. Pero este nada es el responsable de toda la electricidad que tenemos por todo el mundo. Entonces por un lado tenemos un universo tan grande que ni podemos imaginar el contenido de estrellas, etc. Y por otro lado tenemos el mundo microscópico del átomo que consta de partículas tan inimaginablemente pequeños. Qué grande es nuestro Dios. Muy bien. Termino con una cosa más que es importante. Muchas veces personas se me acercan diciendo, ¿por qué no podemos creer que Dios ha guiado la evolución? Tenemos evolución, tenemos Dios, en la misma idea, todos estamos contentos. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay bastantes problemas teológicos. Comenzaremos con uno. Romanos 5:12. Y mientras estamos buscando el versículo, digo que en la semana de la creación, Dios creó todos los animales, peces, aves, etc. Y luego el ser humano, todas las formas básicas, con un fondo genético enorme. Y a partir de todo esto, por la reproducción, etc., vemos todas las especies que vemos en el mundo de hoy. Ha habido durante los años cambios, porque las especies de animales y plantas, y aún nosotros, no son exactamente como los originales. Somos más empobrecidos. Ha habido degeneración, este tipo de cambio, y a veces cambios neutrales. Pero nunca nunca hemos observado, ni hay leyes que lo apoyan, cambios ascendentes, donde hay más y más y más información genética. Romanos 5:12. Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre? Adán, ¿no? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la Biblia dice que Dios creó al hombre primero. El hombre
pecó y posteriormente vino la muerte. Primero el hombre, luego la muerte. Así es el orden bíblico. ¿Qué dice la evolución? Que la lucha por la vida es la norma. Que vemos mucha muerte. En un sentido, los animales, según la teoría, y los hombres son hechos por la muerte. Había muerte por todos los años, culminando con la existencia del hombre. Así es lo que dice la evolución. O, en términos sencillos, primero la muerte y luego el hombre. ¿De qué dice la Biblia? Primero el hombre y luego la muerte. ¿Son iguales, hermano? Absolutamente no. Tenemos problemas filosóficos si seguimos la idea de evolución teísta. Pero hay otros problemas también. Marcos 16. Es importante. Lo que estamos examinando. Marcos 16. Son las palabras de Jesús. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. El sexto día. En el contexto de 6 o 7 mil años que el mundo tiene, 6 días es, en términos prácticos, el principio de la creación. ¿Ok? Es lo que dice la Biblia. Que la filosofía atea, evolucionista, dice que ha habido un largo proceso de evolución después de la gran explosión que se llama Big Bang, y casi al fin de este proceso evolucionó el hombre hace 2 millones de años aproximadamente atrás. Esta larga historia tiene 15 mil millones de años, según su filosofía. Entonces 2 millones de años es casi nada. Entonces su filosofía dice que el hombre vino casi al fin de la historia. Pero la Biblia dice que el hombre fue desde el principio de la creación. ¿Son iguales, hermanos? Absolutamente opuestos. Los dos casos. Entonces, no podemos aceptar la idea de que Dios guió la evolución, algo así. Pero hay más. Salmo 103, versículo 8. Y muchos otros versículos de la Biblia. Salmo 103 y 8 es uno. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el carácter benévolo de Dios. Pero ¿cómo es la evolución? Es un proceso cruel de la lucha por la vida o la supervivencia por la vida. Podemos imaginar que Dios va a usar este proceso para crear vida. Yo no puedo, francamente. ¿Y qué más? Bueno, una de las cosas para mí más convincentes que Jesús es el creador del mundo es que cuando vino al mundo siguió en las mismas obras milagrosas, de la misma manera. ¿Y ustedes creen que, saben que en el primer capítulo de Génesis,
Jehová habló y fue hecho. No ha habido un largo proceso, así nomás. Y cuando Cristo vino al mundo, realizó bastantes milagros. ¿Y cómo lo hizo? Por su palabra. Exactamente, el mismo proceso. Entonces todo esto, para mí, y hay otras razones también, que me convencen que no podemos combinar la idea de un Dios creador con la evolución. Y como he dicho antes, sí ha habido bastantes cambios durante los años, pero no son cambios ascendentes, donde hay más información agregada al genoma. Muy bien, quizás podríamos terminar leyendo un salmo. Cuando el pastor leyó del Salmo 19 antes, yo pensé que, bueno, no voy a hablar acerca de esto, pero al fin, fue exactamente el tema. Salmo 8. Podemos dar gracias a Dios de esto, y al fin del versículo, hermano pastor puede venir acá y terminar el culto. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y a la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Fíjense en esto. No poco mayor que los simios, poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, hermanos.